there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el doctor David Watts, Lauren, que está aquí a mi lado, Joseph, al otro lado de la mesa. Y qué bueno tener como nuestro invitado especial a Kenny Flamen. Y Kenny pastorea en la iglesia George Point, Cross Point. Cross Point. Bueno, él pastorea allí, Cross Point, iglesia en Abbeville, Louisiana. Le estaba yo diciendo a Kenny que Francis y yo predicamos en Abbeville, bueno, diría yo ya mucho tiempo atrás, tiempo atrás. Y realmente estamos muy alegres de tener a Kenny con nosotros en esta mañana, él y su amada esposa. Él ha sido muy instrumental en llevar Biblias a Pakistán. Y creo que están a punto de aumentar eso, Kenny, ¿no? Sí, y muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Es un honor. Y yo sé que antes de que nunca me vuelva a invitar, déjeme decir esto antes de perder la oportunidad. Quiero decirle que he, he tenido a muchos ministros como yo agradecerle a usted. Bueno, le damos gracias a Dios y lo dejamos allí, Es ¿no? por causa de su obediencia que estoy donde estoy yo el día de hoy. Gracias por escuchar al Señor para edificar este instituto bíblico. Yo estuve aquí en ¿En 1987, serio? regresé en los 90 y tomé mi educación y fui a terminar mi título en otro lugar, pero mi gran preocupación es que mis certificados no tienen JSBC, pero gracias por su liderazgo y usted inculcó en miles de hombres y mujeres como yo un deseo de ver vidas y corazones cambiados. Pero me dijo momentos atrás que la Sociedad Bíblica de Pakistán, así se llama, ¿no? Sí, señor. Ellos han Sí. abierto las puertas para distribuir Bueno, Biblias allí. los últimos 3 o 4 años hemos tratado de llevar Biblias a Pakistán y la única manera de hacerlo era cuando viajábamos, lo llevábamos en nuestras maletas, pagando maletas adicionales. Sí, Y son un poco pesadas después de tiempo. claro. Esa es una situación así. Pero una de las cosas que he podido hacer, y lo voy a hacer aquí, el ministerio proveyó una versión digital de la Biblia. Sí. Y, y ahí está la Biblia de estudio del expositor. Y está traducida en Urdu, que es el idioma natal. Los últimos años, entre 800 y 1000 copias de la Biblia. Y Te hemos dado varios de estos, ¿no? cientos de estas, cientos. Así es. Y cuando estábamos en Pakistán, estuvimos estuvimos con la sociedad de Pakistán y tuvimos varias cientos de ellas para que lo vieran. Y ellos, por cierto, recibí un correo y la directiva oficialmente aprobó que van a ayudarnos a tener Biblias en Pakistán, ya miles de ellas. Maravilloso. Alabado Hay un Dios. hambre de la palabra de Dios en Pakistán. Alabado el Señor. Y de la manera, ahora el camino está abierto para eso, Sí, ¿no? señor, el proceso ya está establecido y el ministerio va a pasar por los pasos y hacer lo necesario para que eso suceda. Bueno, entonces usted esté llevando Espero llegando que sí, muchas veces a espero que sí. Pakistán. Esperamos que así sea y apreciamos en gran manera lo que están haciendo porque es un área que ha sido Sí. cerrada Quiero, primordialmente. quiero preguntarle a Kenny cómo es que se involucró en esa área de Pakistán. Muy interesante eso. Hace como 3 o 4 años, yo sentí de parte de Dios ir a ministrar a otro país. Nunca había salido yo del país. Yo comencé a orar y recibí una invitación de supervisor general de la iglesia de Pakistán para ir a predicar. Mi pastor asociado y yo, el hermano Kerry Lacoste, viajamos hace 2 años y fuimos como una semana y predicamos, tuvimos campañas, enseñamos el mensaje de la cruz en diferentes lugares y trajimos, no sé, como 300 Biblias con nosotros en ese momento, o llevamos. Y desde entonces, las cosas, el Señor ha puesto ese cargo en nuestro corazón y
Es mucha diferencia de Abbeville, Luisiana, hasta esa nación. Sí, así es. ¿Cuántas Biblias piensan que van a permitir que lleguen? ¿Hay una cantidad? No creo que haya límite en Eso es cuanto a lo que yo fantástico. sé. Y mañana es el Bibletón, por ejemplo. Así que yo Sí. quiero que la gente sepa y que se dé cuenta de que aquí, aquí es a donde su apoyo va, alcanzar a la gente con el Evangelio y poder llevar esta Biblia a las vidas, ponerla en las manos de un líder, pastor, un maestro, y que su iglesia cambie. ¿Hay muchas iglesias en esa nación? Hay bastante. Como usted sabe, Sí. Pakistán es 97% musulmana, el otro 3%, como la mitad de ese 3% son cristianos, así que como un 1.5% que termina siendo, bueno, yo lo vi hace un poco, como 350,000 cristianos en Pakistán. Cuando tengamos la noticia de parte de ti, nosotros pueden llevarse 25,000, 50,000 Biblias allí. Creo que probablemente lo podemos hacer. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer en el proceso de hacer que todo eso nos llegue. Bueno, déjanos saber cuántas quieres y Muchas gracias. nosotros empezaremos para que lleguen a Pakistán. Maravilloso. Y por la gracia de Dios. Y bueno, nos alegra. Sé que Nicky me ha mantenido informado. Conoces ya a Sí, Nicky, señor, ¿verdad? sí. Sobre lo que estás haciendo. Y cuando ella me dijo el otro día que esto fue antes de recibirlas, ¿no? Pero estamos creyendo que sería positivo, ¿no? La aprobación de la autoridad allí en Pakistán, de la Sociedad Bíblica de Pakistán, para llevar esas Biblias. Yo pues estaba brincando de gozo, Usted ¿no? y yo Por los dos. eso, y ahora me estás diciendo en esta mañana que recibiste la confirmación. Acabo de recibir el correo electrónico del director de Mercadotecnia en el Instituto de Sociedad Bíblica. Ahora vas a trabajar con ellos para determinar la cantidad. ¿Tú decides eso? Creo que va a ser una cooperación entre los dos, sí, Sí, de los bien. tres. Pastor Kenny, los flash drives pueden descargarlos ilimitadamente, ¿verdad? Sí, bueno, Excelente eso. una de las cosas maravillosas es de que yo se lo puedo dar a un pastor y él lo puede descargar en su dispositivo y puede seguir pasándolo entre otros ministros. Entre la parte impresa y el flash drive, la parte digital, literalmente está la oportunidad de distribuir miles y miles de Absolutamente, es una Biblias. gran bendición. Nos dejan saber cuántas de esos flash drives necesiten, se los vamos a Gracias, dar. hermano. Y obviamente la cantidad impresa también, como dijo Dave, de Biblias, nos deja saber cuántas y nosotros se las haremos llegar por la gracia de Gracias, Dios. absolutamente. Así que le damos gracias al Señor por la manera como Él está tratando con personas como Kenny en esa parte del mundo que no es exactamente evangélica. Sí, que amén. pero realmente no hay límite a lo que se puede llevar a cabo, no es un secreto lo que Dios puede hacer. Lo que Él ha hecho por otros, Él hará por usted con los brazos abiertos. Él le perdonará. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Y yo siento la presencia del Señor ahora y, y yo creo que Dios va a ayudar a Kenny a tocar a esa nación para el reino de Dios. Sí. Y hay en estas naciones, hay muchas más personas que tienen hambre por esa realidad, más de lo que nosotros podemos imaginar. Y Dios sabe quiénes son. Así que yo quiero que ustedes estén orando. Incidentalmente, mañana será nuestro bibliatón, ¿correcto? Correcto, así es. Y nosotros tenemos que terminar con Brasil 29,614 y ese es el balance de las 50,000 que van a Brasil. Colombia en Sudamérica también 25,000 y Nigeria 12,500 y esas son, bueno, están en África. Así que estemos orando por lo que el Señor quiere que usted haga, usted esté orando por ello y me siento tan agradecido que uno de nuestros congresistas en el estado de Luisiana vino a la oficina
y John fue instrumental en que eso sucediese, ¿correcto, John? Josh fue más ayuda que John. Bueno, Josh y tú, yo realmente me sentí muy agradecido. Si los oficiales de oficinas públicas fuesen como esta persona, este hermano, la condición estuviese mejor en nuestra nación. Yo no creo que él molestaría que yo diese su nombre. No lo sé, pero no veo por qué sea No creo que incorrecto. le molestaría y su nombre es Clay Higgins. Clay Higgins. Bueno, él nos está ayudando con la impresión de Biblias en Bielorrusia. Nosotros trabajamos a través de un consorcio de impresión de Biblias que el dueño de eso es Gilbert, el hijo de Gordon Lindsay. Lo hemos conocido durante muchos años y él fue instrumental en llevar el gran mensaje de sanidad divina alrededor del mundo en los años 50 y 60. Y realmente fue usado por Dios fenomenalmente. Y yo le pregunté a Gilbert el otro día, Gilbert, ¿qué te llamó la atención a, a comprar una imprenta en Bielorrusia? y, y no recuerdo lo que me dijo, pero de todas maneras, ellos imprimen actualmente, él tiene cerca de 200,000 Biblias que se están imprimiendo actualmente. Y él nos está preguntando si podemos ayudar con poder político, porque ciertas cosas están, debido a la guerra, ¿cómo se llama? En Esta Ucrania. situación en Ucrania. Ah, así que, bueno, casualmente ese día, el congresista Higgins. Higgins pasó por aquí y qué bueno recibirle, lo apreciamos en gran manera. Y él, después de salir de mi oficina, me dijeron que él llamó a Gilbert en Dallas, ¿no? Es la sede de Gilbert. Y dijo, yo voy a hacer todo lo que voy a hacer para que estas Biblias se puedan imprimir y puedan salir de la nación, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso. Creo que el hermano Lindsay tiene la imprenta y porque es fácil para Así la es. distribución internacional, es más barato, pero también es una conveniencia por causa de lo que está sucediendo con los Y costos. ellos hacen un excelente trabajo allí, porque las Biblias que nosotros imprimimos allí, queremos que sean de calidad excelente porque queremos que duren mucho tiempo. Y ellos allí se aseguran que si no es así, entonces vamos a estar quejándonos con ellos. Ajá. Pero ellos han hecho un excelente trabajo y, y como dije, ahora mismo están trabajando, creo que tienen unas 200,000 Biblias actualmente siendo impresas. Así que le doy gracias al Señor y bueno, estamos hablando de la Sociedad Bíblica de Pakistán. También trabajamos a través de la Sociedad Bíblica de Y eso Brasil. fue clave para que nosotros fuésemos Sí, aprobados. Cuando se enteraron de que estábamos trabajando, que el ministerio está trabajando con otras sociedades bíblicas, eso, excelente. eso fue la clave. Eso abrió la puerta. Ellos, la Sociedad Bíblica de Brasil, yo estaba con Jim Wolsey cuando nosotros fuimos a su oficina en Brasil. ¿Fue en Brasil? ¿Dónde fue? No recuerdo. En una ciudad, no recuerdo dónde fue exactamente. Y ellos no nos conocían, me conocían a mí, pero no conocían a Jim. Y, y sucede que ellos estaban un poco limitados al principio, pero uno de ellos tomó la Biblia en la mano, la Biblia de estudio del expositor, y leyó la Biblia completamente y le dijo, aquí no hay nada malo que esté presente en esta Biblia, no hay Sí. allí cosas erradas, y ahora ellos han impreso, yo diría que cerca de 500,000 de Biblias o más tal vez, ¿no? Allí en Brasil, que es la impresora más grande en el mundo. Y Brasil tiene más iglesias que muchas otras naciones del mundo. Así que estamos orando para que usted pueda, pues, llevar innumerables Biblias a esa nación
y no piense que tal vez está tratando de hacer demasiado. Usted siga avanzando todo lo que pueda. Y si algo sale de control, yo lo envío a él. Bueno, pero la mayoría del problema es él. Hermano Swagger, permítame hacer este anuncio. El 8 de abril, que es el próximo viernes, el representante Higgins va a estar en el programa de su esposa Francis y Amigos. Así que quiero que la audiencia sintonice el programa Sí, de su claro que esposa la sí. próxima semana, 8 de abril, viernes, representante Higgins estará con ella y estaremos esperando un gran programa y él puede compartir más de las cosas que él puede ayudarnos a hacer. Yo me sorprendí, John, con él. Ah, Francis empezó a hacer preguntas de cómo se llama la nación ¿De de Ucrania? Ucrania. Y, y cuando todo terminó, le dijo a la persona que estaba con él, ¿sabe? Ella conoce bastante sobre lo que está sucediendo. Bueno, ella aprendió de John. No, lo aprendió por la gracia de Dios y yo de ella aprendo. Pero bueno, de todas maneras, me sorprendió con la respuesta de ella. Yo vivo con esa mujer. ¿Cuál es la escritura, hermano? Todo lo que ayude. Yo Sí, bueno. necesito ayuda. Mejor hay que quitarle la pala a usted. ¿Qué hace con un hombre que se está haciendo una tumba? Quítenle la pala, ¿verdad? Bueno, estén orando, por favor, sobre el Bibliatón mañana. Y yo quiero que cada uno de ustedes, toda la audiencia alrededor del mundo, que sea participante en esto. Si solamente puede costear una sola Biblia, bueno, eso será maravilloso. Haga lo mejor que usted puede, ore y pida la ayuda de Dios, ¿no? Hay algunos entre ustedes, digo algunos, hay unos pocos entre ustedes, unos cuantos, que ustedes tienen una cantidad de dinero considerable y han estado orando sobre qué orar, qué hacer. Permita que el Señor le dirija. No estoy diciendo que el Señor le está diciendo que usted compre Biblias. Eso está entre usted y el Señor. Yo estoy seguro que usted puede escuchar de Dios, pero sí le pido que ore, ¿no? Bien, empezamos días atrás contestando una pregunta que muchas personas tienen en lo que refiere al mensaje de la cruz. Y algunos dicen, hermano Swagger, yo traté y no funcionó. Es interesante. Y otros dirían, bueno, no sé, los poderes de las tinieblas se hicieron más fuertes cuando yo estaba presentando el mensaje de la cruz. Parecía como que Satanás estaba en contra de mí con toda la furia de las tinieblas y no sé qué hacer. Bueno, el Señor, esto me parece que fue 25 años atrás o 20, tal vez, y temprano, un domingo en la mañana antes del amanecer, yo leí varias cartas de personas que habían dicho, yo no entiendo, el poder de las tinieblas, esta situación está empeorando en lugar de mejorar. Después de que yo empecé a escuchar y presentar a Cristo y este crucificado en mi vida, y el Señor me despertó y, y me dijo que buscasen el capítulo 5 de Éxodo. Y pensé yo, Éxodo, la cruz es una doctrina del Nuevo Testamento. Y obviamente es la doctrina para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Y bueno, sucede que entonces me levanté, encendí la luz y leí el capítulo 5 de Éxodo y me di cuenta por qué el Señor lo entregó. Y con eso hemos estado tratando en los últimos días. Y, y lo digo de esta manera. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios primero, iniciando en el versículo 4, capítulo 5 de Éxodo. Y bueno, pastor, participe cuando usted así lo Claro que desee sí. y no se limite en lo absoluto. Bien, Dave. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ahora encontrarán que las cargas aumentan y realmente ese es el problema. El centro del problema es ese, que Satanás va a hacer todo lo que él puede para desalentarle.
para hacerle pensar que esta es la manera como siempre va a ser y no es así. Él está derrotado, pero no quiere que usted lo sepa. Ahora darán cuenta que estas cargas han aumentado. Conforme al pueblo de Israel, muchos parece que no les interesa o les molesta ser esclavos a Satanás hasta que las cargas son tantas que no se pueden llevar. Inevitablemente eso va a suceder. Y Faraón dijo, la tierra, la gente es mucha, Los israelitas. y los hacéis descargar, o descansar de sus tareas. Y Faraón dijo el mismo día a los capataces y a sus oficiales Ahora, diciendo, esto fue lo que hizo el faraón, que es un símbolo de lo que Satanás le hace a usted y a mí, a todos aquellos que avanzan en el Señor. Y adelante, versículo 7. no le daréis paja al pueblo más, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Frecuentemente al llevar a cabo la voluntad de Dios resulta en la ira de Satanás con oposición aumentando. Y es la única manera como usted sabe que está en el camino correcto, porque Satanás no molesta a la gente que hacen lo que él quiere que hagan. Él se molesta cuando una persona escucha del cielo y empieza a seguir al Señor. Eso es lo que sucede. Allí es que él trata de detener al individuo. Y él va a hacer exactamente lo mismo con cada uno de ustedes que acepte el mensaje de la cruz. Encontrará que Satanás les atacará en una manera mayor que nunca. Adelante, por favor. Frecuentemente al llevar a cabo la voluntad de Dios resulta en la ira de Satanás con oposición estando aumentando. Y les El- impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. A la mención del sacrificio, el faraón aumentó la presión a un paso de muerte. Cuando el creyente empieza a escuchar el mensaje de la cruz, encontrará que la oposición de Satanás aumentará. Será confuso inicialmente, pero el creyente debe de notarlo. El enemigo hace esto porque sabe que el enemigo, el creyente, ha encontrado la fuente de victoria y busca mover de la cruz a otras cosas su enfoque. Que más trabajo sea puesto, agrávese la servidumbre sobre ellos y no atiendan palabras mentirosas. El faraón consideró el sacrificio como palabras y obras vanas. Lamentablemente, la mayoría de la iglesia moderna, y de igual manera en lo que refiere a la cruz. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros a recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Aunque usted tiene que buscar la paja tal propiamente, tiene que hacer la misma tarea. Y esto es lo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel eran esclavos al faraón. Estaban estableciendo, construyendo sus ciudades, posiblemente, tal vez algunas de las pirámides, y eran esclavos. Pero los egipcios eran quienes levantaban la paja y los israelitas tenían que hacer tantos ladrillos para tener todo listo. Pero ahora Faraón les dice, tienen que buscar la paja ustedes mismos, nosotros no se las vamos a buscar, ustedes la van a buscar y la cantidad de ladrillos será la misma que antes. En otras palabras, él aumentó el paso de trabajo a una velocidad de muerte. Y realmente que lo era, esto hubiese matado a este pueblo. No podían hacer tanto trabajo diariamente y cumplir con lo que tenían que hacer. Pero esa fue la respuesta del faraón a la palabra de Moisés, deja ir a mi pueblo. A la palabra de Dios, deja ir a mi pueblo. Satanás va a detenerle a usted de toda manera que él pueda. Él va a aumentar la tentación, va a aumentar la presión, porque usted está en el camino correcto y él quiere que usted sea desalentado, como recibimos cartas y hemos continuado recibiéndolas de vez en cuando. Dicen, desde que acepté el mensaje de la cruz,
Todo está peor que nunca. Satanás está atacando. No sé qué hacer. Lo que usted debe de hacer es continuar creyendo a Dios, porque lo que está sucediendo, Satanás sabe que usted ha encontrado la respuesta correcta ahora y él va a hacer todo lo que puede para tratar de detenerle. Y hay otra situación que vemos aquí. No es pequeño, es muy importante. Adelante, Dave. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Es bueno que el hombre aprenda el dominio, lo que es el dominio del pecado y su inhabilidad de ser libre. Y los exactores, los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día. El primer mover de Israel hacia liberación la lleva a una miseria, a una caída más profunda, y el pueblo hubiese preferido quedarse en su esclavitud, y esto frecuentemente es la experiencia espiritual de pecadores que vienen a la redención, vienen al mensaje de la cruz, piensan si va a ser así de difícil, mejor vuelvo a donde estaba, pero no será así, a menos de que usted se dé por vencido. Hermano Suagar, añadamos también que Satanás no está interesado en denigrar ningún control en lo absoluto. No, no lo está. Y el no mantener lo que tenemos siempre es una garantía de que vamos a perder terreno, vamos a terminar en condiciones peores de lo que hubiéramos tenido al permanecer en el proceso del proceso de la fe. No va a ser más fácil ahora que ya conocemos la verdad, ahora que ya conocemos la verdad. Y esa es una de las cosas que tenemos que reconocer. Tal vez decimos que me gustaría regresar a donde estaba antes, pero Satanás no quiere llevar a una persona de vuelta a donde estaban antes. Él prefiere llevarlos a una senda de destrucción peor y continuará empeorándose más y más y más. Así que más le vale mejor mantener el curso, seguir con lo que la palabra de Dios dice, entendiendo lo que Dios nos ha dado como verdad. Mm. A veces el reto más grande viene antes de la victoria más grande. Y nos enfrentamos a este reto grande justo antes y queremos arrojar la toalla y rendirnos y decir, no lo puedo hacer. Y el Señor está diciéndonos, esperen un momento, esperen, todo va a salir bien. Y han habido muchas veces en mi ministerio y en mi vida personal en la que yo he dicho, Señor, yo no puedo hacer esto, no puedo seguir adelante y Señor, Mm. el Señor me susurra, espera un momento, mantén la fe, continúa, sigue adelante, todo va a estar bien. Y el Señor, justo antes de, aún este fin de semana, tuve el privilegio de predicar el domingo en el Centro Familiar de Adoración y el sábado y el domingo, y aún parecía como que todos los desánimos y dudas y todo lo que había en lo natural y en lo espiritual, parecía como que todo lo que el diablo podía arrojar lo hizo y finalmente el domingo en la tarde yo dije, Señor, bueno, tengo que poner todo eso a un lado, voy a enfocarme en lo que tú me has dado para predicar y el Señor bendijo el servicio, pero solo quería animar a todos que a veces queremos rendirnos justo antes de la victoria más grande. Tenemos que esperar. Bueno, yo creo que ese es uno de los mayores esfuerzos de Satanás, lograr que el Hijo de Dios se desaliente, poniéndole Sí, presión y haciendo la situación peor de lo que era. Pensábamos que estaba mal antes, pero ahora él aumenta la presión. Y el Señor permite eso en cierta manera. Él no va a permitirlo al punto donde causa que el creyente se dé por vencido, ¿no? No puedo soportarlo, no es posible. Pero yo recuerdo el día y la mañana cuando el Señor abrió mi mente, mi corazón a lo que estamos estudiando aquí. Esa mañana no creo que yo jamás había vivido el poder de las tinieblas de aquella manera. Y, y yo hasta le dije al Señor, Señor, tú dijiste que tú no ibas a permitir nada sobre nosotros más de lo que podemos llevar, pero este peso que yo estoy sintiendo es demasiado. Yo no puedo soportar esto. Es demasiado. Y, y tal vez 3 o 4 minutos después, ese espíritu se fue de mi vida y se levantó de mi vida o se fue eso de mi vida como si alguien hubiese tomado un extinguidor y apagó un fuego.
El Señor me habló y me dijo, yo te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que ahora desconoces. Y lo primero que pensé yo fue, el Espíritu Santo es Dios y hay todo tipo de cosas que yo no sé, pero sí sabía que el Señor está hablando de la pregunta que se estaba presentando. Así que yo sé lo que es este problema. Yo lo he estado allí y, y el Señor no va a permitir que nada venga sobre nosotros más de lo que podemos llevar. Pero aquí hay algo muy importante. Él sí va a perdonar, Satanás, que empuje al punto donde es más fuerte de lo que podemos llevar si estamos tratando de oponernos a Satanás a la manera equivocada. Sí. Si estamos tratando de oponernos a él en la manera equivocada, él, el Señor va a permitir que Satanás tome cierto lugar. Y eso, pues, nos puede llevar a donde no queremos estar, tal vez más allá del límite. Y yo también lo he vivido eso. ¿Qué no es eso también por pelear Claro que sí, claro que sí. tratando de pelear al enemigo en la carne y vamos a pelear una batalla más allá de la fuerza del Señor? Es una manera, hay una manera correcta de oponernos al diablo y la equivocada Correcto, sí, también. A eso estás diciendo. Y si tratamos de hacerlo de la manera equivocada, vamos a fallar. sí, todas las veces. Vamos a fallar. El ejemplo que acaba de dar en la escritura, 1 Corintios capítulo 10, 13, permítame dar un par de comentarios y leer un par de escrituras. En este ejemplo estamos hablando de la tentación, que no va a ser demasiado grande para nosotros. Dios está hablando de que Israel es nuestro ejemplo. A través del Nuevo Testamento, el Señor muestra a Israel en su fracaso, no para hacerlo sentir mal porque su fe realmente no estaba en Dios, sino en su habilidad de cumplir la justicia de Dios. Ellos, los israelitas, los judíos, se desanimaron o fueron engañados tratando de establecer su propia justicia. Comenzando el versículo 12, dice que el que piensa que está parado, que tenga cuidado, a menos que caiga. Es importante. Y después continúa y dice que no habrá tentación, sino lo que es común para el hombre. Dios es fiel y no que quiere que sean tentados. Esa palabra en el griego tiene que ver con probar, más como pruebas. Dios está probándonos con esto. Pero dice que John, disculpa, todo ataque de Satanás es una prueba de fe. así es, Satanás está tratando de tentarnos para fallar y que cambiemos el objeto de la fe y no creer. Dios está probándonos para purificar nuestra fe, para que podamos permanecer en su justicia. La fe tiene que ser probada y la fe grande tiene que ser probada en gran manera. Pero dice con la tentación, y hay una coma ahí, tenemos que seguir leyendo, dice para poder soportarla y resistirla, vamos a sobrevivir. El proceso de la purificación del oro se requiere de tiempo. Todo tiene que ser quemado. Él va a seguir llevándonos a través de las diferentes tentaciones. Va a haber muchas de estas pruebas, porque no somos puros, no somos santos aún, no somos plenos aún, perdón. Nuestra posición es correcta, perfecta y justa. Somos santificados y justificados perfectamente. Hemos sido apartados, somos perfectos, pero nuestra condición tiene que ser purificada. Así que es este proceso. La manera como lo hacemos, hermano Kenny tiene toda la razón. No lo hacemos por nuestros propios esfuerzos de vencer estas pruebas y tentaciones. No podemos hacerlo. Es hacer que nuestra fe sea purificada diciendo, Señor, fue hecho en la cruz hace 2000 años y yo voy a descansar en eso. Y la tentación y el poder de Satanás entonces no tendrá el dominio sobre nosotros y la naturaleza pecaminosa que estaba controlándonos no tendrá ese dominio más y ese pecado tal vez se requiera de varias semanas, varios meses tal vez, pero no dominará más. Y con el tiempo ese deseo de cometer el pecado será removido. Y lo que se está diciendo es verdad. Esta no fue la única prueba. Oh, Estamos no. hablando del Mar Rojo, estamos Sí, mucho hablando más. de ir al desierto. Sí. Esta prueba realmente tenemos que entender que es indicativo de todo individuo. No solamente fue algo corporativo, sino individual. Cada uno tuvo que recoger esa paja y hacer esos ladrillos, ¿no? Y era un tiempo bastante desagradable en una mina. Creo que una de las cosas al seguir pasando por dificultades que tenemos que aprender como cristianos es aprender a descansar. ¿Cómo? A descansar. Sí. Eso es lo que el diablo le estaba robando a los israelitas. Yo no sé cuáles eran sus horas de trabajo, pero estoy seguro que
todos ya estaban llenos de horas de trabajo y necesitamos recoger la paja y eso le robaría a ellos su habilidad de descansar. Los llevaría físicamente al punto de no poder continuar. Lo que tenemos que entender es de que no tenemos la capacidad nosotros de tratar con la situación de la manera como se nos presenta. Tiene que llegar un punto en el que aprendemos a descansar, aprendemos a depender, aprendemos a tener confianza. Cuando nos sentamos en Cristo y digamos, Señor, esta es su batalla, no mía, yo tengo que confiar en usted, en lo que usted comenzó, yo tengo que confiar en usted, en lo que usted ha dicho que va a hacer. Y de esa manera yo sí puedo soportar y resistir bajo el proceso, por el sentido de la paz y el sentido de seguridad que Dios debe obrar en nuestra vida es lo que nos va a traer a través de la prueba. Y tiene que haber esa habilidad de pasar de el trabajo adicional que Satanás quiere poner sobre nosotros al reposo que Dios quiere proveer para nosotros. Misma situación, misma dificultad. Y cuando encontramos ese reposo, la dificultad misma no se va inmediatamente, pero el hecho de que estamos confiando y dependiendo provee el descanso para poder sobrevivir algo y creo que eso es tan importante como la victoria misma. Bueno, esta situación con Israel estaba en toda la nación y era algo, bueno, muy grande. Entonces, había millones de personas que estaban luchando y Satanás los tenía al borde de darse por vencidos y eso lo vamos a leer más adelante. Pero la prueba que llega a la vida del individuo, solo una persona, un predicador, un hombre, una mujer, viviendo para Dios, es tan real para esa Claro que persona sí, como amén. lo es para todo ese conglomerado de Egipto e Israel tanto tiempo Correcto. atrás. Y es tan real y necesitan un toque de Dios, pero lo principal que ese creyente, y estamos hablando con algunos ahora mismo que están envueltos en esto, Sí, ellos están luchando y Satanás hasta les dice, es mejor que ustedes se den por vencido. Eso de vivir para Dios es una burla, algo absurdo. Y la persona se siente tan desalentada bueno, se quieren dar por vencidos. No lo hacen en muchos casos, pero la tentación está allí. El caso es que si esa persona no se da por vencida, si esa persona continúa creyendo a Dios, Él les ayudará. así Él es. les ayudará, Él les dará poder, victoria, y ellos saldrán de allí más fuerte que nunca. Así es. Y si aprendemos a descansar, y hay momentos, hermano Swagger, en el que debemos aprender a descansar, a aprender a depender de Él, y eso nos habilita para poder vivir cosas que la mayoría de la gente no puede soportar ni resistir. Hemos hablado esta semana pasada o esta semana hablamos brevemente de cómo los cristianos se medican por la presión del ministerio o por la presión de una vida a su alrededor. Y ¿A eso, qué te refieres con medicándose ellos bueno, estábamos mismos? hablando del alcohol o las drogas o algún otro medio de alivio. Bueno, amigo mío, ese no es el camino. Bueno, nosotros lo sabemos, sin embargo, a veces la persona es llevada al punto en el que mentalmente, físicamente siente que están en su límite y hay una a un falso alivio. Ahora, más de los que yo quisiera llegar a pensar, pero al mismo tiempo, lo que estoy diciendo es que hay una alternativa. Al aprender a descansar y viajar por estas cosas, Entonces estás diciendo que muchos predicadores y miembros de la iglesia también están recurriendo al alcohol porque ellos sienten por las que presiones del ministerio, y no pueden soportarlo. las presiones de la vida, las presiones del ministerio, Pero eso solamente aumenta el con problema. el tiempo, sí, ese es el problema, pero una vez más, lo que yo estoy tratando de animar a la gente a hacer es localizar el reposo que la fe trae. Sí hay un reposo en la fe, hermano Swagger, algo que es sobrenatural, que frente a la adversidad y frente a el dilema continuo puede proveernos con el sentido de paz que dice, yo sé que el Señor me va a ayudar mientras me mantengo sostenido de su palabra. Y yo creo que aprender esa lección con respecto al mensaje de la cruz, porque solo es cuando nuestra fe es centrada que realmente descansamos.
y toda la esperanza de la carne se va. Estamos descansando en lo que Cristo ha hecho. Ese sentido de confianza y dependencia, tal vez sea de lo que se trata esa en Cristo, esa dependencia en Cristo, habilita al creyente poder viajar a través de cada dilema, no solamente lo actual. Y nos permite confiar en Dios más que nunca y tal vez eso es lo que Dios está tratando de hacer que nosotros lleguemos a hacer, aún más que los eventos que están causando el problema. Es aprender a descansar, aprender a confiar y depender. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Bien, estamos de vuelta. Un poco más sobre este problema de aumentar el trabajo, la tentación, aumentar el poder de las tinieblas sobre el pueblo de Israel. La Biblia no dice, pero realmente a menos de que el Señor intervenga, pudo haber sido de que algunos de estos israelitas murieron. Adelante, Dave. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, El primer mover de Israel hacia la liberación los pone en miseria. Así que el pueblo hubiese preferido que se les dejase en su servidumbre. Muchas veces esta es la experiencia espiritual del pecador y aún de los cristianos al mensaje de la cruz. hermano Sagar, permítame interrumpir. Hablamos de esto esta semana, creo yo, y muchos cristianos están buscando alivio, pero eso no es liberación. Repítelo, Muchos John. cristianos están buscando alivio, pero eso no es liberación. No, no lo es. El alivio o algo de alivio de la presión de Satanás es ofrecer sacrificio a ídolos, tratando de apacentar el poder de las tinieblas, como el chamán y el pagano que trata de encender fuegos y sacrificios a Dios porque la tormenta era demasiado grande en las condiciones climáticas, tratando de apacentar a los dioses para poder calmarlos. Lo hacemos espiritualmente. Estamos tratando de apacentar a Satanás diciendo, bueno, si yo tuviera esto, yo pudiera hacer esto. Estamos dispuestos a aceptar cierta cantidad de fracasos, cierta cantidad de consecuencias. Pero Dios no quiere eso. Él quiere que seamos libres y completamente fuera de Egipto y entremos a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que... De- y no vamos a disfrutar a menos que estemos en la tierra. Cuando estamos en Cristo, todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. ¿Y qué lo sacó de Lo que lo allí? sacó fue la sangre en la puerta del sacrificio, Así indicando que es, solamente así eso va a ser es, la liberación. así es. Adelante, Dave, por favor. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Satanás quería que estuviesen dispuestos a permanecer como esclavos en Egipto. Él casi tuvo éxito. Hermano Swagger, estamos viendo los resultados del dominio, Mm. el dominio del pecado. Ah, esto solamente es lo primero de muchas tareas. Si nos damos cuenta en el libro de Romanos capítulo 6, Pablo no le habla al cristiano como un esclavo. No, Él ya no es un esclavo, pero sí menciona el dominio. Si vemos el paralelo, y parece que sí hay uno, la atadura y el dominio son dos cosas diferentes. La atadura habla de un esclavo que no tiene libertad ni opción en lo absoluto. Si nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, el patrón, la amenaza del dominio jamás dejó a los israelitas ni aún cuando salieron de Egipto. Y eso mismo le sucede al cristiano el día de hoy, pero hay una diferencia entre ser libre y ser esclavo. Aquí estamos viendo el resultado del dominio, pero la realidad es que Dios deja el dominio y los dejó en la tierra como prueba de nuestra fe. Entonces, la verdad de la realidad de las cosas es que si nosotros no conquistamos al primer gigante por fe, jamás aprenderemos a tratar con el gigante futuro por fe. Y la resistencia de la que estamos hablando, cualquier mapa, cualquier etapa del mapa en el que esté el cristiano, tal vez haya experimentado libertad hasta cierto punto, pero siempre hay, existe eso de que no permitamos que el pecado reine, porque si no permitimos
Si no encontramos victoria sobre los enemigos internos, jamás encontraremos la victoria sobre los enemigos externos. Y hay muchas fortalezas espirituales el día de hoy en la vida de cristianos que están ahí. Y no es la voluntad de Dios que la veamos y digamos, yo voy a hacer de esta manera el resto de mi vida. Mi padre fue así, así que yo recibí este gen y así es como yo soy. Soy un alcohólico, soy un drogadicto. Eso no es como Pablo le habla al creyente. Somos libres, especialmente si nuestra fe está en la cruz. Tenemos el derecho legal de vivir en libertad. Ya no estamos atados al faraón, tenemos la libertad. Sin embargo, aún está el ataque de nuestra fe por causa de que hay fuerzas espirituales o fortalezas espirituales en nuestra tierra, como con Israel. Y esa amenaza siempre permanece. Y si no nos acercamos a nuestra fe en Cristo, como el pastor Kenny acaba de mencionarnos, si entramos a la carne y tratamos de dirigirnos de cualquier manera como querramos, nunca encontraremos la libertad que Dios quiere para nosotros. Pero una vez más, no somos esclavos más, pero la amenaza de el dominio aún existe. La amenaza de ese dominio es Muy real, real. no es una broma. Hay fortalezas espirituales y no pueden ser tratadas en la carne. Y No, Pablo dijo, no. él habló de esto en el libro de Segunda de Corintios, me parece, capítulo 10. Si tratamos de hablar de ello o manejarlo en la carne, vamos a fallar cada vez. Dave, adelante, por favor. Añadiéndole algo más a esto, es importante porque yo me encuentro haciendo esto, tratando de vencer el poder de los cigarrillos hace muchos años. Cuando yo comencé a darme cuenta de la convicción de que tenía que dejar de fumar, yo solamente estaba fumando 2 cajetillas al día, que era algo malo, pero al tratar de dejar de fumar, comencé a fumar más. Se empeoró la situación el año que comencé a dejar. De hecho, llegué a fumar 4 o 5 cajetillas al día. Llegué al lugar que si yo llegué a decirme, si yo regreso a solamente 2 cajetillas al día, y es como comencé cuando traté de dejar de fumar, estaré bien. Traté de racionalizar y apacentar mis pensamientos diciendo, bueno, si yo puedo regresar a ese nivel, entonces ese es un nivel aceptable, no va a ser tan malo. John, voy a Y eso es preguntar. lo que hacemos con todo nuestro pecado. Tratamos de, bueno, las cosas se ponen tan mal que decimos, bueno, yo solamente estoy bebiendo, alguien diría, tantas bebidas a la semana en vez de lo que solía, en vez de cometer ese pecado normalmente. ¿Estabas viviendo para el Señor cuando empezaste a usar la nicotina? No, yo era un fumador antes de ser salvo. Yo ¿Qué? aprendí bueno, antes de eso. Le puedo hacer la pregunta a Lauren y te la voy a hacer a ti. Considerando que los cigarrillos causan el cáncer tanto, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a que una persona empiece a hacer eso? Fue por ¿La presión social? presión, tal vez, todos los estaban haciendo y un día yo decidí que a los 16 años de edad que yo era grande y lo podía hacer, pero ¿saben qué? Ese primer cigarrillo me encantó, no voy a negarlo, a mí me encantó y de ahí en adelante, bueno, yo ya no tenía control sobre eso. Horrible, huele Yo sé que todo eso horrible es eso. cierto, sé que todo eso es cierto y ahora yo le diría eso, pero entonces solo fue algo que yo era atleta, hermano Swagger. Yo después competí en diferentes concursos que serían significativos para la condición física. ¿Y el entrenador no te dijo Bueno, nada? muchos del mundo no lo piensan así, por supuesto, nosotros escondemos esas cosas también. Sí, es verdad, no piensen así. Cuando mi padre estaba creciendo en los años 60 y 70, él era un mecánico y estaban trabajando en Mm. autos y trabajaban muchas horas, todos fumaban y lo hacían después del trabajo, jugando billares o lo que sea. Y bueno, hay, viendo las películas de Una John Wayne, generación generaciones de diferente. personas que realmente lo que me impresiona es la gente de mi edad y más joven que fuman, que no tienen excusa ya. No que su generación tuviera una excusa, pero todos estaban haciéndolo. Había todo tipo de... Bueno, hasta los años 60 fue que pusieron etiquetas de advertencia. Así es, Y bueno, correcto. yo leí un libro recientemente sobre los prisioneros de guerra y muchos de ellos estaban muriéndose de hambre, no le daban suficiente alimento y se morían de hambre. Pero el deseo de el cigarrillo para ellos era mayor que por alimento. Sí. Y eso para mí es algo increíble.
Un buen amigo mío, él recibió a Cristo, dejó las drogas y él dijo que dejar la heroína fue más fácil que dejar los cigarrillos. Así Así es. de mal está la situación con la nicotina. La nicotina es una de las drogas más adictivas que existe. Sí. Bueno, Dave, vamos a continuar. Y los capataces de los hijos de Israel llegaron y le dijeron a Faraón, ¿por qué lo hace así con sus siervos? Bien, en lugar de clamar al Señor, estos líderes de los israelitas recurrieron al faraón por ayuda. Y yo lo voy a decir de esta manera, allí no va a avanzar de ninguna manera. Ah, Yendo con el faraón, pidiéndole ayuda a Satanás, no ayuda a nadie. Él va a aumentar el peso de la situación. Adelante. no se da paja a tus siervos y con todo nos dicen haced de ladrillo y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. El hombre natural siempre prefiere apoyarse en el brazo de la carne en lugar de ser apoyado de aquel que es Y invisible, él el faraón. respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Es el sacrificio que molestó al faraón, aunque él no estaba al tanto de lo que exactamente todo significaba. La cruz siempre causa enojo a Satanás. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Número. Debemos aprender que no es escritural o pedirle a Bíblico. Dios bendición por esos planes. Si Dios hace los planes, están asegurados bendición. Así que deje al faraón a un lado y dependa del Señor por todo lo que se tiene que llevar a cabo o se tiene que hacer. Y ahora llegamos a la tercera Hermano situación. Swagger, antes de seguir con eso, de el capítulo 17, o versículo 17, una de las cosas que son exhibidas aquí, y esto va sin seguir adelante, pero tal vez es el deseo de controlar. Mm. Él realmente no quiere que ellos lo hagan. Él no quiere que vayan a sacrificar. Tal vez no lo entienda, simplemente no lo quiere. No es lo que él dijo, no es lo que él desea. Cada vez o todo tipo de control sobre el creyente que se manifiesta en esta manera no es bíblico y es incorrecto. Si usted se fija en Bueno, estás en lo cierto. Es lo que Satanás quiere, ese es el controlar. punto que quiero hacer. La autoridad de Pablo, él dice, yo os ruego, y eso Ujú. es una autoridad apostólica. Satanás dice, yo simplemente no quiero que lo hagas. Si no estuvieran haciendo esto, estuvieran haciendo, y todo el proceso de esto es que querían el control de la gente, controlar las acciones. Hago la pregunta. Vemos el control en la iglesia. Hay paralelo entre pastores y pastores, ¿no? Pastores estableciendo leyes, reglas, obras y tratando de controlar. Hay pastores que prefieren controlar al pueblo que en lugar de enseñarles, en lugar de que aprendan a depender del Espíritu Santo y que Sí, cambie el amén. corazón y la vida de esos individuos. Añadiendo lo que usted dijo, mencionamos antes de cómo debemos descansar en Cristo. ¿Qué fue lo que Faraón le dijo al pueblo de Israel? Vayan a hacer, vayan a hacerlo. Están ociosos, vayan a hacerlo, vayan a hacerlo. Es lo que la iglesia moderna quiere que la gente, que la iglesia haga. Vayan, cumplan su ídolo. Y el Señor dice, descansaos en mí. La gente solía citar a Franklin Roosevelt cuando estén al final de su cuerda, háganle un nudo y cuélguense. Pero yo siempre les digo, suéltense y caigan en las manos de Dios, permitan que Dios se encargue. Tenemos una mentalidad de hay que atar un nudo y colgarnos y mantenernos y bueno, hay que sobrevivir. Pero yo les digo que el Señor nos está diciendo que nos soltemos y que permitamos que Él se encargue del asunto. Esto es una imagen espiritual de lo que la iglesia moderna dice manejar. Cuando el dominio del pecado tenemos que negociar con el diablo y hacemos un acuerdo de paz con Satanás. Bueno, él está tratando de que usted deje de pensar en la libertad y ahora los Sí. oficiales de la verdad están negociando con su dominio. Entonces, ¿pueden darme un mejor estado aquí? No, esa no es la voluntad de Dios, que el creyente viva en Egipto.
Quiero terminar esto el día de hoy. Vamos a leer en el versículo 19, por favor. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá Reducido. nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día, y encontrando a Moisés y Aarón que estaban en la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Disculpen, estos eran los líderes de Israel. Sí. No el emisario Satanás, eran los líderes de Israel. Adelante. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus Oh. siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Moisés estaba sin duda preparado para lo que había recibido del faraón, porque el Señor le había dicho que él endurecería el corazón del pueblo, pero en lo que nos dice la palabra, nada se le dijo a él que él iba a ver el rechazo y la oposición de sus propios hermanos. Probablemente fue la peor prueba de todas, una gran prueba para el siervo de Dios, porque es más difícil ser criticado por nuestros hermanos, aquellos que queremos ayudar, que es ser perseguido por el mundo. Y Faraón entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? La segunda sentencia de este versículo debería decir, Señor, ¿por qué has dejado que tu pueblo sea tan Porque maltratado? desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. La opinión del faraón y la incredulidad y la ira de Israel fueron un doble desaliento para Moisés. Probablemente esta fue la peor situación de todas, ¿no? Tal vez aún peor que aumente esa labor, porque su propio pueblo trataba de negociar con el faraón. Y usted no puede negociar con el diablo de ninguna manera, por favor, eso no va a funcionar. Se nos terminó el tiempo. Espero que algo le hayamos entregado que le ayude, y yo creo que así es. No, les amamos a todos. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.